Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas. Mm, Estamos pocos conectados, pero voy a iniciar la clase porque necesitamos recuperar algo de tiempo. El, el lunes, pues, tuvimos problemas de conexión, mala calidad de la conexión, pues, lastimosamente en el aula donde estamos dando la clase, donde teníamos que dar la clase. Ayer, pues, lo mismo. Hoy, al parecer, se quiere colocar un tipo de router que quita la señal, pero pues hay que esperar la otra semana, entonces decidí venir a dar la clase mejor a la casa. Por eso cuando me consultaron si podía llevar la clase presencial hoy, les dije que no, pero por eso, porque precisamente hoy quería dar la clase desde acá para tener más seguridad en la conexión de internet. Y, y también de que si quiero recuperar un poco de tiempo. El tercer parcial solo es un uso de software. Entonces, si algo se nos queda del segundo parcial, lo podemos recuperar en el tercer parcial. Pero ya deberíamos de haber visto por lo menos toda la parte de teoría y estar empezando la parte práctica. Entonces, sí necesito recuperar un poco de tiempo y quizás hable un poco más rápido. eh, pero si a un caso necesitan que algo lo vuelva a explicar, pues solamente me avisan. Ya habíamos estado hablando ayer, bueno, ayer mejor dicho, en lo que pudimos, estuvimos hablando sobre cuartos fríos. Mencionábamos que en el primer parcial nosotros aprendimos a calcular el efecto de refrigeración a partir de una capacidad de enfriamiento de un equipo de aire acondicionado, que creo que era el ejemplo. Esa capacidad lo medíamos pues, en toneladas, lo podemos medir en BTU por hora o en kilocalorías, dependiendo de la unidad. Pero ese efecto de refrigeración es la capacidad que tiene un evaporador de extraer calor. En este caso vamos a aprender a calcular ese efecto de refrigeración, pero aplicado a sistemas de cuartos fríos, que los podemos ver como todo aquel recinto en el cual necesitamos enfriar el ambiente, pero ese enfriamiento ya no es para confort de personas, como el aire acondicionado, ni para protección de equipos eléctricos, como el data center, sino para mantener productos en buen estado, productos alimenticios por lo general, pero pueden ser también productos medicinales donde necesitamos mantener temperaturas bajas. Eh, por lo tanto, sus temperaturas de almacenamiento en cual queremos enfriar el ambiente está por debajo de lo que nosotros medimos para aire acondicionado. Aire acondicionado podemos hablar de 20 a 25 grados centígrados para confort, pero ya para un cuarto frío podríamos hablar de 5 grados centígrados, o si son para mantener productos congelados, podemos hablar de menos 10 grados centígrados, menos 20 grados centígrados, dependiendo de la aplicación. Entonces, eso es un cuarto frío. En ese caso, también el refrigerador de nuestra casa cumple con el concepto de cuarto frío. El freezer que utilizan en pulperías para vender productos cumple el concepto de cuarto frío. Los mostradores en los supermercados donde están las frutas están un poco abiertos, estos estantes, pero están acondicionados, o están refrigerados, mejor dicho, aunque cambia la forma, pero también cumple el concepto de cuarto frío. Necesita enfriar un ambiente hasta mantener un producto en buenas condiciones. En este caso, helado, pero si son hielo, por ejemplo, tiene que ser bajo cero. Entonces empezamos a hablar de eso el lunes y estábamos en la diapositiva mostrada. En esta, pues, hay un cuarto frío estándar, podríamos decir, común para restaurantes donde necesitamos mantener carnes a temperatura baja, congeladas o frescas, frutas, verduras, bebidas y cualquier otro tipo de producto, granos, eh, que más, bebidas, lácteos. Podemos tener este cuarto frío, pues más que un cuarto, constructivamente tiene sus paredes que deberían ser paredes aisladas, con material aislante como poliuretano, poliestireno, son materiales aislantes. ¿Y qué tenemos acá? Pues tenemos un ambiente interior, que sería como el cubo transparente. Tenemos estas flechas indicando el movimiento del aire en el interior. Entra al evaporador, se enfría, regresa al cuarto, vuelve a entrar al evaporador y está en recirculación.
Este equipo que está aquí, que se ven estos tres ventiladores, pues sería el evaporador. Ya hemos estudiado el evaporador. Este caso es un evaporador de expansión directa. Adentro puede tener su dispositivo de expansión, aunque aquí está por separado en la tubería. Y tendríamos afuera lo que es el equipo exterior. Que en este equipo exterior tendríamos tanto el compresor como el condensador en un solo equipo. Que al final, nosotros lo llamamos condensador. Cuando compramos un equipo de aire acondicionado, al equipo de afuera le llamamos condensador, pero realmente hay dos dispositivos, el condensador en sí y el compresor. Y en las mini split está el dispositivo de expansión ahí también. En este caso está en este punto. Entonces, aquí podemos ver ya la aplicación del circuito de refrigeración ya un poco más ilustrativo. ¿Qué más podemos tener? La parte electromecánica del circuito de refrigeración. Bueno, no sé si ya llevado instalaciones electromecánicas, pero ya la parte electromecánica es la parte que involucra la parte mecánica, circuitos, tuberías, compresores, con la parte eléctrica y de control, alimentador eléctrico, protecciones, comunicaciones, backnet, comunicaciones de control, comunicaciones de 4 voltios. Todo eso es la parte electromecánica, sensores de temperatura, sensores de presión, transductores, eh, termostatos, todo eso es la parte electromecánica del circuito. Eso pues, no vamos a profundizar tanto porque ya para eso pues hay una clase de instalaciones mecánicas. Pero sí podemos mostrar lo básico, por ejemplo. Por aquí tenemos un controlador, que puede ser un panel eléctrico también. El que se va a encargar pues de hacer funcionar el evaporador, hacer funcionar el condensador y puede tener otros dispositivos. ¿Y en base a qué lo va a poner a trabajar? Pues a base de estar sensando las condiciones exterior con un sensor de temperatura ambiente. Puede ser también haber un sensor de humedad. Según las condiciones que estos sensores midan, este controlador va a mandar a encender los ventiladores, va a mandar a encender el condensador, el ventilador de condensador. Y si tenemos una válvula electrónica, pues la va a mandar a abrir y cerrar de acuerdo a la cantidad de refrigerante que necesite, que pues va a depender de las condiciones que yo estén manteniendo en el interior. También por cuestiones de, bueno, en este caso sí una válvula con actuador eléctrico. Por aquí tenemos pues el sensor de temperatura que está sensando el sobrecalentamiento a la salida del evaporador para hacer funcionar lo que es el dispositivo. Tenemos por aquí un transmisor de presión. Eh, ¿Qué más podemos ver de la parte electromecánica? Esto dice control, pero puede ser todo un panel eléctrico, donde podemos tener también un alimentador, un desconectador principal, un apagado automático, un apagado de emergencia, podemos tener las protecciones, monitores de fase, pérdidas de fase, picos de voltaje. ¿Qué más podemos tener? Puede ser un control o un panel de control programable, donde yo pueda indicarle en qué horario necesito que trabajen. Bueno, mejor dicho, el ciclo de operación normalmente trabaja 24 horas. Pero si yo tuviese dos evaporadores y uno es respaldo, pues ese controlador puede programar que un condensador y un evaporador trabajen en un horario y el otro equipo trabaje en otro horario. Y así se van alternando. También eh, puede tener comunicación hacia el exterior, es decir, para poderlo integrar con un BMS del edificio y que alguien en el área de mantenimiento pueda ver desde allá las condiciones a las cuales está operando el cuarto frío. Incluso puede darle comandos desde allá, modificar temperaturas. Eh, ¿Qué más podemos ver? Okay. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces ahí esa parte electromecánica sería un buen proyecto para instalaciones electromecánicas, que en este caso no la han llevado. Vamos a ver, siguiente. Pues tenemos aquí un ejemplo todavía pues de un cuarto frío, pero aquí ya podemos ver algunas partes constructivas de las paredes. En este caso tenemos la parte del techo, la parte del suelo y las paredes del contorno, fabricados de paneles de espuma de algún tipo aislador, de aislamiento, para evitar pues
transferencia de calor hacia el interior y que tengamos que trabajar el circuito de refrigeración en un rango más alto del necesario. Adicional a todo lo electromecánico que ya hablamos, podemos tener otros dispositivos, pues obviamente una iluminación interna, podemos tener una lámpara de emergencia, podemos tener el panel afuera en lugar de tenerlo adentro, para que así pues no necesitamos entrar al cuarto frío para hacer lo que tengamos que hacer en cuanto a programación o control. Podemos tener un visualizador externo de la temperatura interior del cuarto frío. Podemos tener una alarma, aunque aquí creo que no sale indicado, pero yo pudiese tener una alarma. ¿Para qué me puede servir una alarma? La alarma contra incendio podría ser, que en el interior, pues, bajo qué condiciones podría agarrar fuego, pero podría ser un cortocircuito del condensador, del evaporador. Si hay un incendio, entonces esa alarma comunica y manda a encender el sistema de alarmas del edificio. Otra alarma pudiese ser que alguien en el interior eh, esté trabajando y esta puerta se cierre y agarre llave. Entonces en el interior debería haber un tipo de alarma que yo pueda accionar desde el interior, como un botón, y ya pues desde afuera suena la alarma y alguien pues puede auxiliar. ¿Qué más podemos tener? Parte electromecánica. Eh, Bien, las puertas también, no sé si en un caso les ha pasado, en las refrigeradoras de nuestra casa cuando agarra escarcha, perdón, esa escarcha muchas veces hace que la puerta se pegue. Entonces, si alguien está demasiado tiempo adentro por el tipo de proceso que esté haciendo, digamos que alguien esté destazando carne, no sé, y el tiempo suficiente hace que la puerta agarre escarcha, en todo su contorno puede pasar que se pegue y la persona no pueda salir. Entonces, muchas recomendado es que en el contorno de la puerta hay algún tipo de calentamiento que derrita esa escarcha, como una resistencia eléctrica, que ese también sería otro tipo de sistema electromecánico para el circuito de refrigeración o la aplicación de refrigeración, en este caso de cuartos fríos. Bien, vamos a ver ahora ya visualmente cómo puede ser un cuarto frío. Vamos a ver que no necesariamente sea un cuarto, puede ser un refrigerador, puede ser hasta una bodega, puede comportarse como un cuarto frío. Eh, Quizás aquí arriba tengamos los que sean un poco más comunes, cuartos fríos pequeños de unos 2 metros, 2 por 3 metros, que puede ser lo común en restaurantes para almacenar carnes, bebidas, frutas, verduras. Incluso hay restaurantes que tienen cuartos fríos para basura, basura como conchas de frutas, por ejemplo. Eh, Se acostumbra a refrigerar la basura para evitar que se deteriore lo más rápido, sino que se deteriore más lento y así pues poder tener ciclos de evacuación de basura más espaciados. Si no, pues la basura se deterioraría más rápido, se pudriría, malos olores y vienen los insectos, ratones. Entonces, también hay restaurantes donde mantenemos cuartos fríos para basura. Freezer, como en los supermercados donde están los yogures, donde están los helados, eh, ice cream, paletas, eso también es un cuarto frío. Necesitamos mantener un ambiente por debajo de temperatura 0 grados para mantener congelados los productos. Puede ser un cuarto frío para hielo, en este caso, un poco más grande. Puede ser toda una bodega. Vemos que aquí tenemos incluso 3 evaporadores para mantener las condiciones de esta bodega, que hay un poco más de iluminación. Eh, ya esta sería una bodega, no es propiamente un cuarto. Aquí algún ejemplo de esa bodega, en este caso para grandes cantidades de fruta. Aquí que podemos tener, puede ser carnes como aves, aves de corral, con otro cuarto frío. Eh, Otro cuarto frío también quizás de los más comunes que podemos encontrar, la forma que tiene este cuarto frío. Y cuartos fríos para donde vamos a almacenar carnes o a destazar. Incluso esos contenedores grandes que podemos encontrar en la carretera, si manejan productos en el interior alimenticio, deben ir refrigerados. Entonces, todo ese contenedor también cumpliría el concepto de un cuarto frío. Tenemos todo el de refrigeración para mantener fríos los camiones que transporten pollo, que transporten
bebidas heladas, podría ser. Bien, eso en cuanto a cómo es un cuarto frío. Bueno, ahí tenemos varios ejemplos. Podemos ver los equipos. El tamaño de este equipo, la cantidad de ventiladores, va a depender de la capacidad que yo necesito. Y esa capacidad, pues me lo va a dar los cálculos que vamos a aprender a ver ahorita. Cuánto necesito extraer de energía de un circuito, o mejor dicho, de un ambiente, de un recinto para mantenerlo frío. Luego con eso calculamos el efecto de refrigeración, todas las demás condiciones de presión, temperatura, el refrigerante, y con esto podemos hacer selección de el evaporador y del condensador, que lo vamos a ver más adelante. Bien, ahora vamos a ver ya, hablar de los cálculos para saber cuánto calor necesito extraer del cuarto frío. Es común que nosotros partamos, que los datos que nosotros tengamos es producto y cantidad de producto. Con la cantidad de producto nos va a servir para definir las dimensiones físicas. Entonces, siempre que calculemos un circuito de refrigeración, es posible que el dueño del proyecto ya sepa qué dimensiones va a tener, porque va a depender de cuántos productos quiera almacenar. Alto, largo y ancho. Luego, el tipo de producto a mí me va a decir cuáles son las condiciones de almacenamiento que yo necesito. Cada producto tiene su punto de congelación, cada producto tiene sus temperaturas de almacenamiento recomendados, y la demanda de ese producto me va a decir cuánto producto entra y sale de este cuarto frío, y eso va a depender de que para qué restaurante, si es para una cafetería, si es para un restaurante en alguna nave industrial. Eso me va a indicar el tipo de producto, cuánto producto entra y sale, y eso con eso yo defino las condiciones de almacenamiento. Una vez que tenemos esos valores, nosotros ya podemos empezar a hacer cálculos. Y los cálculos son muy similares a los aprendidos en aire acondicionado para cálculo de carga térmica, solo que aquí es mucho más simplificado, es mucho más rápido, más corto los procedimientos. Pero los tipos de ganancia de calor que podemos tener son prácticamente los mismos. ¿Qué calor debemos remover? Ese calor, ¿cómo lo puede ganar el cuarto frío y que después el equipo lo debe remover? Hay varias formas de ganancia de calor. Una de ellos es por transmisión, por paredes, pisos, techos, que tiene el mismo concepto que ganancia de calor por paredes en aire acondicionado. ¿Cuánto calor gano por las paredes? Dependiendo de las temperaturas exterior e interior y la construcción de la pared. Ese es el primer tipo de calor o ganancia de calor en cuarto frío. El segundo es por infiltración. Es el calor que me genera el aire que ingresa al cuarto frío, ya sea por fisuras o por cada vez que yo abro y cierro la puerta. Digamos como cuando nosotros abrimos un refrigerador en nuestra casa. Cuando abrimos, sale una corriente de aire fría, pero esa corriente comúnmente con aire de los alrededores del refrigerador y tiene otras condiciones, tiene condiciones más calientes. Entonces el refrigerador ahora debe enfriar ese aire que ingresa al interior del recinto. Eso es calor por infiltración, aire que ingresa al refrigerador o al cuarto frío, puede ser por diferencia de presiones. Por eso, un refrigerador debemos abrirlo lo menos posible, no mantenerlo abierto porque las infiltraciones pueden hacer que se pierda la refrigeración. Bien, tenemos calor por transmisión, por infiltración y el mismo producto también genera calor. El producto que nosotros ingresemos viene con una temperatura y debe ingresar a un ambiente más frío, debemos extraer calor. Si lo necesitamos congelar, necesitamos extraerle calor. Es otro tipo de ganancia de calor. Y por último, otras ganancias internas, es decir, pueden ser ganancias de calor por personas, por motores, algún tipo de sierra puede ser si estamos desfasando, y por iluminación. Estos pueden
Bien, vamos a ver ahora cada uno de ellos un poco más al detalle. Primero, ganancia de transmisión de calor. Hay una ecuación ya dada a través de paredes, que esta pues la estudiamos en aire acondicionado mediante esta ecuación, y está dado por un diferencial de temperatura, aquí también se va a dar, un área de transferencia de calor, que es el área de la pared, y un valor U, que esto ya depende del tipo de material de cuál está construido mi pared. Ahora nosotros vamos a resumir un poco más esta ecuación. La vamos a resumir de la siguiente forma. Como solamente un valor U por un área, donde este valor U ya va a tomar en cuenta el diferencial de temperaturas que yo tengo en mi cuarto frío. Entonces, por ejemplo, nosotros en el libro tenemos la tabla 14.1, capítulo 14, la tabla 14.1. Esta es una tabla que me da los valores U para diferentes tipos de paredes de construcción para cuartos fríos. Vemos aquí que la unidad de ganancia de calor es BTU por pie cuadrado, que vamos a multiplicar por área, pero vemos esto que dice por 24 horas. Y lo que vamos a ver ahorita, esos resultados de ganancia de calor van a ser ganancias de calor cada 24 horas. Por ejemplo, si después de aplicar esta ecuación a mí me da 1000, significa que por paredes va a ganar 1000 BTU cada 24 horas. Si me da 2000, quiere decir que va a ganar 2000 BTU de calor cada 24 horas. Esto es importante porque a esto lo vamos a llamar carga diaria, es decir, cuánto calor gana diariamente, cada 24 horas. Esto es importante para que no tengamos eh, confusión después de obtener los resultados. Bien, ¿de qué va a depender la tabla? Va a depender uno del espesor de la pared, va a depender del material de la pared. Estos coeficientes que están aquí dependen del valor K y el valor K depende del material de construcción. Entonces ubicamos el tipo de material y el espesor de ese material y luego tenemos este otro valor por acá. Este valor es una diferencia de temperatura, es decir, la diferencia de temperatura exterior al cuarto frío menos la temperatura interior del cuarto frío. Y esa diferencia es la que me va a dar el valor para yo hacer la intersección. Espesor de pared me dice en cuál rango de filas me voy a ubicar. Por ejemplo, 4 pulgadas. Tengo disponibles 5 materiales. De ahí busco el tipo de material que yo tengo, digamos que es 3, y luego busco el diferencial de temperatura y hago una intersección. Que con los ejemplos lo vamos a hacer mejor. Bien, ¿qué materiales puedo tener disponibles según esta tabla? Según estos valores, desde punto 14 a punto 3, yo puedo tener estos materiales. Un valor de K para punto 3 aplica para materiales de lana metal o de corcho. El punto 2 para poliestireno. Punto 16 para uretano. Losas, paneles de espuma y también paneles de uretano, pero un poco más densos, puede ser el punto 14. Entonces necesitamos saber de qué material está construido nuestra pared. Más adelante. Pero ahí ya tenemos los datos para encontrar ganancias de calor por transmisión. Mismo concepto, si en lugar de la pared lo que estamos calculando es la losa, misma ecuación, no va a cambiar, material va a ser la misma, y el espesor pues depende del espesor del techo, si puede ser un tipo losa de espuma dentro del estanque. La tabla 14.2 no es más que solamente una recomendación de espesores según la temperatura de almacenamiento de un cuarto frío. Esto lo ocuparíamos si nosotros no conocemos el espesor, pero sí conocemos la temperatura de almacenamiento. Lastimosamente, esta tabla solo me da los valores recomendados para Estados Unidos, pero podríamos utilizarlos como un valor de referencia para utilizarlo en Honduras. Bien, ¿qué horas son?
8:36. Bien, 8:36 todavía tenemos tiempo. Bien, ahora bien, esta ecuación, así como está y así como lo calculamos, y sobre todo este diferencial, que es la simple resta de la temperatura ambiente alrededor del cuarto frío menos la temperatura de almacenamiento, va a aplicar cuando mi cuarto frío está bajo sombra. ¿A qué me refiero? Voy a hacer un poquito para atrás. Aquí. Me refiero a que esta pared no está directamente al sol. Ninguna de las paredes está directamente al sol. Si ese es el caso, pues aplicamos directamente la ecuación y la diferencia de temperatura va a ser simplemente esa resta. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si esta pared está expuesta al sol, esta o cualquiera de las paredes, si está expuesta al sol, nosotros debemos aplicar un factor de corrección. ¿Qué es el factor de corrección? Es que a esta diferencia de temperaturas le vamos a sumar un factor de corrección. Digamos que si después de restar me da 60, más un factor de corrección de 10, yo utilizaría 70 para encontrar mi valor U. ¿Y de qué va a depender el factor de corrección? Pues va a depender, uno, de la orientación de la pared y va a depender de el tipo de superficie. Con tipo de superficie solo nos referimos al color, si es un color claro, si es un color oscuro, o si son colores intermedios. Entonces de eso va a depender mi factor de corrección. Digamos esta pared que vimos, que está ubicada hacia el oeste, y es una pared de color claro, blanco, por ejemplo, es lo más 4. Entonces a la diferencia de temperaturas le voy a sumar 4 para poder encontrar mi valor U. Entonces eso es a lo que llamamos corrección por efecto solar. Lo vamos a aplicar cuando una de nuestras paredes o todas estuviesen expuestas al exterior. Si no hay ninguna expuesta al exterior y todos están en sombra, pues aplicamos la ecuación directamente y la resta para encontrar la diferencia de temperatura, pues no aplicamos ningún valor de corrección. Recordando que el resultado de este valor U por el área de la pared va a ser BTU por cada 24 horas. Bien, la siguiente ganancia de calor que teníamos es por infiltraciones y esto es por el aire que ingresa, por diferencias de presiones o porque estemos abriendo y cerrando la puerta continuamente. ¿De qué va a depender? Bueno, ahí está esa tabla que no le apunté el número de tabla aquí arriba, lo que se lo corté, pero va a depender del volumen del cuarto, que no es más, pues largo por alto por ancho. Va a depender primero del volumen. Luego hay dos tablas. La diferencia entre una y la otra, bueno, aquí solo coloqué una, pero si nos vamos al libro hay dos tablas. Una para cuartos fríos, donde mantenemos menos de 32 grados Fahrenheit, y cuarto frío, donde mantenemos más de 32 grados Fahrenheit. Es decir, si es para congelar, solo es para mantener helado. De eso va a depender. Luego va a depender del volumen. Por el volumen, yo voy a tener un valor de cambios de aire por cada 24 horas. Por ejemplo, si yo después de medir largo, alto, ancho y multiplico, me da que mi cuarto frío tiene 600 pies cúbicos, la tabla me recomienda utilizar un valor de 18 cambios de aire por cada 24 horas. Ahora, ¿qué significa esto de cambios de aire? Significa que por infiltraciones en 24 horas yo voy a reemplazar 18 veces este valor de 600. 600 es el volumen del cuarto. Y este valor 18 quiere decir que lo voy a reemplazar 18 veces en 24 horas. Si aquí fuese 1, significa que en 24 horas entran 600 pies cúbicos y salen 600 pies cúbicos. Si el valor fuese 2 cambios por cada 24 horas, significa que en el día entran 1200 y salen 1200. Si fuese 10, entrarían 6000
y saldrían 6.000. Entonces, eso significa cambios de aire por cada 24 horas. ¿Cuántas veces voy a reemplazar el aire del cuarto debido a las infiltraciones? En este caso, 18 veces. Quiere que 18 veces voy a reemplazar 600. Si yo quisiese encontrar cuánto es ese flujo, pues multiplico 600 por 18 y eso me va a dar cuántos pies cúbicos van a ingresar. Como el ejemplo que yo hacía, si fuese 10, entonces mi flujo a reemplazar sería 6.000, porque voy a reemplazar 10 veces este valor. Esto lo vamos a aplicar con ecuaciones, así como está acá. Aire infiltrado, la cantidad de cambios por hora por el volumen del cuarto, que es lo que estábamos haciendo ahorita. Bien, ahora, esto solo me da la cantidad de aire que yo voy a reemplazar durante el día. Cambios cada 24 horas por el volumen del cuarto. Pero ese aire que yo voy a reemplazar de calor, entonces ubicamos la tabla que corresponde según la temperatura de almacenamiento. Luego, ubicamos el volumen de mi cuarto frío. Ubicamos cuántos cambios por hora, pero por cada 24 horas, perdón, me genera este cuarto frío. Multiplicamos y voy a tener cuánto volumen voy a ingresar al cuarto frío por infiltraciones. Eso sería 600 por 18. Y una vez que yo tengo ese volumen, me voy a ir a la siguiente tabla, a esta que está aquí. Este lo que me da es cuánto calor representa el reemplazo del cuarto frío. Por decir un valor, cuánto me representan esos 10 pies cúbicos en calor. Entonces en la tabla 14.6 yo obtengo el calor removido al enfriar el aire exterior. Se refiere al aire exterior al cuerpo frío. Por ejemplo, ¿de qué va a depender? 1, de la temperatura de almacenamiento. 2, de la temperatura en el exterior. Y de la humedad en el exterior. Por ejemplo, si yo necesito mantener un cuarto frío a 65 grados Fahrenheit y el exterior está a 90 grados con una humedad de 50%. Cada pie cúbico, yo busco la intersección, sería 0.93. Son 24 horas. Cada pie 93 BTU de calor. Por 10.000, 9.300 pies cúbicos. Perdón, 9.300 BTU de calor cada 24 horas. Entonces, eso es el concepto de infiltración o de calor por infiltración. Bien, solo queda lo que es por producto y ganancias internas. Pero creo que nos va a alcanzar para ver lo que es incremento por producto. Y bueno, como el calor que debo extraer del producto para poder enfriar. Y vamos a tener dos tipos de calor por producto. Uno, por el proceso de enfriamiento del producto. Por un calor que ya se debe a la parte y que solo se da en lo que son las frutas y verduras, lo que es cargas por respiración, carga es ya algo debido a la parte fisiológica de las verduras y frutas. Cualquier otro producto como carnes, bebidas, no lo van a tener, solo lo van a tener las frutas y verduras. Bien, regresando al primer caso, carga de enfriamiento del producto, a su vez yo puedo tener dos calores o tres calores podrían ser. Una, por enfriar el producto y provocarle un cambio de temperatura. Si el producto yo lo enfrío, estoy provocándole un cambio de temperatura. Ese cambio de temperatura lo voy a multiplicar por la cantidad de masa que necesito enfriar por un coeficiente de calor del producto. Y esto me va a dar calor que yo debo extraer del producto para poder enfriar esa cantidad de gas. Ahora bien,
¿qué pasa si yo necesito enfriar un producto, cual sea, de 45 grados Fahrenheit a 25 grados Fahrenheit? Ahí yo tengo que separar el proceso en tres. Uno, imaginemos que el producto se congela a 32 grados Fahrenheit. Primero tengo que enfriarlo de 45 a 32 grados Fahrenheit. Aplico esta ecuación. Una vez que llegue a 32 grados Fahrenheit, el producto se va a congelar. Y siempre que nosotros tenemos cambio de estado, la temperatura se mantiene constante. Y en ese caso, mi ecuación va a ser diferente. Va a ser una ecuación para encontrar calor de congelamiento o calor latente. Y esto va a depender de un coeficiente por la cantidad de masa que necesito congelar. ¿Qué va a ser? Pues va a ser la misma. Solo que ahora lo estoy congelando. Ahora bien, cuando ya se congeló a 32 grados Fahrenheit y lo necesito llevar a 25, otra vez necesito enfriarlo. Pero ahora va a ser de 32 a 25 grados Fahrenheit. Y vuelvo a aplicar esta ecuación. Diferencia es que este coeficiente para el mismo producto va a depender si yo lo estoy enfriando por arriba de su punto de congelación o si lo estoy enfriando por debajo de su punto de congelación. Entonces, por eso es que yo mencionaba que para la carga de enfriamiento del producto yo puedo tener tres calores, dependiendo si lo quiero congelar o no. Si no lo quiero congelar, solo voy a tener un enfriamiento. Si lo quiero congelar y llevarlo todavía debajo del punto de congelación, voy a tener tres calores. Enfriarlo por arriba del punto de congelación, luego congelarlo y luego enfriarlo por debajo del punto de congelación. Entonces ahí están los tres calores por enfriamiento del producto, más por respiración del producto. Si este es un producto que yo quiero congelar y aparte de eso es una fruta, voy a tener estos tres calores más el calor de respiración. ¿De qué va a depender el calor de respiración? Pues también de la masa por un coeficiente de respiración. Ahora bien, hay algo muy importante y que este es un concepto que es muy importante tener en cuenta. Uno es que cuando yo tengo un cuarto frío en el cual yo ingreso producto, yo puedo diferenciar dos cosas. Tenemos un cuarto frío donde yo tengo 10.000 libras constantes de maíz, pero en el día se consumen 3.000. Quiere decir que yo a diario tengo que estar reemplazando 3.000 libras de producto para mantener siempre 10.000. Si de esos 10.000 yo consumí 3.000 en el día, yo debo meter otros 3.000 para reemplazar los 3.000 que consumí. Bien, dentro de esos 3.000 que yo reemplazo o los 10.000 que yo mantengo constante, ¿cuál es el producto que yo debo enfriar y congelar? Pues solamente los 3.000 que yo estoy ingresando, porque los estoy metiendo a una temperatura diferente. Lo que ya está dentro del cuarto frío ya está enfriado y ya está congelado. Entonces a ese yo no le voy a aplicar esta ecuación. Solo se la voy a aplicar a la masa que entra diariamente. Concepto para la clase. Pero la respiración se da para el producto que ya está almacenado. Es decir, que esta masa serían las 10.000 libras que siempre están adentro del cuarto frío. Esto es para la respiración. Entonces, carga de enfriamiento del producto va a ser solo para la masa que yo ingreso al cuarto frío diariamente. Pero la respiración va a ser a la masa que ya está almacenada en el cuarto frío. Nuevamente, el ejemplo, si yo tengo 10.000 libras de maíz siempre en cuarto frío y consumo 3.000 diarios, yo debo reemplazar 3.000. A esos 3.000 que yo reemplazo, le voy a aplicar la carga por enfriamiento. Pero a los 10.000 que siempre están constantes, almacenados, son los que producen carga por respiración. Y ahí yo voy a aplicar mi ecuación de respiración del producto. Esto es importante para el desarrollo de la clase. Bien, 8:51. Vamos bueno, voy a terminar con una tabla, porque es relacionada siempre a calor por productos. Es la tabla 14.7 del libro. Hay otro manual, que es el que yo uso cuando ya hago el ejemplo, pero es exactamente la misma tabla que del libro. Ese creo que es manual de ingeniería que dice, está en la plataforma.
Pero si es el libro, la tabla 14.7 me da esas propiedades de producto que acabamos de mencionar. Es decir, coeficiente, eh, coeficiente de calor, coeficiente específico por arriba del punto de congelación, coeficiente específico por debajo del punto de congelación, mi coeficiente de calor latente o de congelamiento y mi coeficiente de calor por respiración. Todos estos valores yo los voy a obtener, la mayoría la voy a obtener de esta tabla que es la 14.7. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo que para manzanas, yo tengo una temperatura de almacenamiento recomendada, tengo un tiempo aproximado de almacenamiento recomendado, tengo el punto de congelación, 29.3, un poquito menos de 32 grados. Tengo mi calor específico por arriba del punto de congelación, mi calor específico por debajo del punto de congelación y mi calor de fusión, calor latente, o el calor para poder congelar el producto, 121. Entonces de aquí obtenemos esos valores que ocupamos o vamos a ocupar para cuando veamos los ejercicios. Y el calor por respiración, es decir, va a estar en otra tabla, y en la tabla 14.8. Y solo va a depender pues, del producto, obviamente tiene que ser frutas o verduras, y de la temperatura de almacenamiento. De aquí yo voy a obtener mi valor H para mi calor de respiración. Con los ejemplos lo vamos a terminar de usar bien. Bueno, ya solo nos queda cargas internas para el lunes, perdón. El lunes vamos a ver cargas internas, vamos a hablar sobre carga horaria, carga diaria, que carga diaria es lo que hemos estado hablando, pero vamos a ver la diferencia con la carga horaria. Luego vamos a ver algunos ejemplos de evaporadores, cómo seleccionarlos desde tablas de operación, los condensadores también. Vamos a empezar a hablar después de tuberías. Yo creo que el lunes nos va a llevar ver lo que nos hace falta de cargas, de equipos y de tuberías. Y el martes haríamos ya pues la parte práctica de ejercicio, a partir del martes, que va a ser calcular el cuarto frío y seleccionar las tuberías. Seleccionar las tuberías pues hablando de medianas. Bien, esperaría que para el lunes ya tener mejor internet. ¿Ya? Así pues los que quieran recibir clase presencial pueden llegar al aula. Si no, pues de forma virtual. Los videos siempre se van a subir. Y ya es tiempo de que empecemos a hablar del proyecto de exposición, que lo vamos a hacer la otra semana. Solo somos 10 compañeros, entonces vamos a tener que hacer solamente 2 grupos de 5 personas máximo. Hay 4 compañeros que pues en algún momento cancelaron la clase. Bien, entonces, si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos mañana, o el lunes, perdón. Nos vemos el lunes. Bien, si no hay consulta, pues nos vemos. No, ingeniero, buenas noches. Bueno, buenas noches.